Muy bien. Aquí tenemos tres ejercicios, ¿sí? Cada uno con un enfoque diferente, ¿sí? Solo para tenerlo en cuenta. Este de aquí, el primer ejercicio es índice de Lerner. Ya vamos a ver por qué es índice de Lerner. El segundo es un monopolio normal y el tercero es un monopolio natural, ¿sí? Ya vamos a saber cómo discriminarlos. Perfecto. Entonces, el primer ejercicio me dice lo siguiente. Si se conoce que la elasticidad de la demanda es constante igual a -3, sabiendo que en el mercado solo existe una sola empresa, ¿cuál es el nivel de precio que va a colocar la empresa para obtener la mayor cantidad de beneficios posibles? Establezcalo como relación entre precio y costo. Muy bien. ¿Cómo puedo saber de que estamos hablando de un índice de Lerner? Primero me pide establecer una relación entre el precio y el costo. Costo medio, costo marginal. Me está diciendo costo, pero yo estoy asumiendo que va a ser costo marginal, porque esa es la curva de oferta de la empresa. ¿Sí? Entonces, otra de las cosas, cuando es el índice de Lerner, siempre me da una demanda, una elasticidad, no me da la función de demanda. En algunos casos, cuando se puede sacar una elasticidad, sí me la da, ¿sí? Sí me da la función de demanda. ¿Ok? Entonces, y otra de las cosas es que estamos dentro de un mercado monopólico, sabiendo que en el mercado solo existe una sola empresa. Bien, teniendo estos tres factores, ¿sí? Ahí es donde nosotros empezamos a establecer esta relación. Y nosotros debemos recordar cuál es esa relación, ¿verdad? Que en realidad esa relación termina siendo precio menos costo marginal sobre el precio, y esto iba a ser igual a -1 sobre la elasticidad, ¿sí? Este, Esto sale de la maximización de beneficios dentro de un mercado monopólico, ¿sí? Así que, en teoría, esta es la relación que existe entre el precio y el costo marginal para llegar a maximizar los beneficios de una empresa. Esa es la definición de por sí del índice de Lerner. Lo repito, el índice de Lerner es la relación que existe entre el precio y el costo marginal para llegar a maximizar los beneficios de la empresa. Es decir, ¿cuánto va a ser el precio expresado en términos del costo marginal? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tener en cuenta es lo siguiente. Si aquí me dice que la... ¿Sí? Para reducir, ¿verdad? ¿Mandé? Para reducir. ¿Cómo? No te entiendo. Es que te escuché, por ejemplo, dice la relación entre precio y costo marginal para reducir. Eso fue lo que dijiste, ¿no? La relación entre el precio y el costo marginal para maximizar. Sorry, marginal. No sé, creo que... No te preocupes, creo que he tenido ciertos problemas con el internet. A lo mejor se quedó. Ya. Ok. Entonces, el índice de Lerner, ¿verdad? Es la relación que existe entre el precio y el costo marginal para maximizar los beneficios o maximizar las utilidades de la empresa. ¿Sí? Entonces, solo para poner como un ejemplo, a lo mejor ustedes dicen, ya, por producir 500 unidades de, de juguetes, sea un carrito de juguetes, ya, por producir esas 500 unidades, el costo marginal es de, ¿qué será? $2 por cada juguete, ¿sí? Y yo quiero decir que lo quiero vender a $3.50 y ese es el precio que voy a llegar a maximizar los beneficios, ¿sí? Entonces, yo establezco esta relación entre si el costo marginal es de $2 y el precio es de $3.50, ¿verdad? Entonces yo le estaría subiendo un cierto porcentaje del correspondiente al costo marginal. Vamos a suponer ¿cómo se llama? Que el precio es de $4. Y la gente, para maximizar mis beneficios, yo cobro o yo pago o yo vendo ese juguete en $4. Entonces yo estaría cobrando el doble del costo marginal. Entonces, esta relación me trata de decir que el precio va a ser 2 veces el costo marginal. ¿Sí? Entonces, más que todo eso de ahí. ¿Sí? Ok. Como un ejemplo. Entonces vamos a ver lo siguiente. Me dice que el precio menos el costo marginal sobre el precio va a ser igual a 1 sobre E, ¿verdad? Si la elasticidad de la demanda, esta elasticidad es -3, eso termina siendo un tercio, ¿sí?
Esto termina siendo un tercio. Muy bien. Entonces, al momento que yo llego a despejar, va a ser precio menos costo marginal, ¿verdad? Igual a precio sobre 3, ¿sí? Porque llego a multiplicar el precio. Entonces, pasa al otro lado el costo marginal y pásalo también al otro lado el precio sobre 3. Entonces queda precio menos precio sobre 3, ¿sí? Igual al costo marginal. ¿Eso qué me trata de decir? De que 1 menos un tercio va a quedar 2 precios sobre 3, igual al costo marginal, ¿sí? Entonces, a la final, si yo despejo el precio de esa parte de ahí, de este punto de aquí, me va a dar como resultado que el precio que yo voy a cobrar va a ser 3.2 veces el costo marginal. Entonces, si yo lo llevo esto a forma decimal, ¿sí? Va a ser precio igual a 1.5 veces el costo marginal. ¿Qué es lo que se trata de referir esto? De que por cada dólar que me cueste el producto, yo le voy a cobrar a la persona $1.50. ¿Sí? Eso quiere decir de que estos 50 centavos es el beneficio o es la utilidad que obtiene el monopolio por tener el poder de mercado. ¿Sí? El 1 corresponde al precio, corresponde a la maximización de beneficios o el beneficio que obtiene la empresa, ¿verdad? Por estar en el mercado, ¿sí? Y lo adicional corresponde a que dentro del mercado él es el único operador o es la única empresa que opera dentro del mercado, ¿sí? Entonces, eso quiere decir, ¿qué pasa si el costo por producir 100 unidades de producción va a ser de $1? Entonces, si el costo es de $1, perfecto. Entonces lo que yo voy a hacer es que yo voy a cobrar $1.50. Obviamente limita la demanda del mercado, pero maximiza mis beneficios. ¿Sí? Solo para tenerle como idea. Ok, ¿qué hubiera pasado si aquí serán 3 veces el costo marginal? Solo como ejemplo. Esto sería lo mismo que 2 más 1, ¿verdad? ¿Y por qué lo separo? Ya quiero darles en cuenta algo. Dentro de este coeficiente, dentro de los 3, va a estar el 1, que corresponde a los beneficios cuando está la empresa dentro del mercado. Es decir, va a haber dos clases de beneficios en este punto. El beneficio cuando la empresa está dentro del mercado, ¿verdad? Que ese es el beneficio por estar en competencia perfecta, ¿ya? Y hay otro beneficio para los monopolios cuando es la única empresa que existe dentro del mercado, ¿sí? Entonces, el beneficio que va a tener la empresa por estar dentro del mercado, por el simple hecho que está laborando dentro de la curva de oferta, entonces va a ser precio igual costo marginal, ¿sí? Como si fuera competencia perfecta. ¿Cuál va a ser la diferencia? De que un monopolio, ¿verdad? Como tiene poder de mercado, ese poder de mercado se refleja en el precio, ¿sí? Un mayor precio es el que refleja el poder de mercado. Por lo tanto, nosotros podemos decir que este 2, ¿verdad? Ese factor va a ser el ingreso o el beneficio que va a tener la empresa por cada unidad que vaya a vender dentro del mercado, por el simple hecho de que sea la única empresa. ¿Sí quedó clara esa parte de ahí? Sí, no, tal vez. ¿Puedes repetir esa parte, por favor? El de $2 entendí, pero el de $1 no entendí. Ya. Ok. Un ratito, un ratito. Ok, muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Una empresa en la vida real, ¿sí? Una empresa en la vida real va a tener dos clases de ingresos, ¿sí? Eso sería algo importante que ustedes tengan en consideración de aquí en adelante. Por el simple hecho de estar la empresa en el mercado y producir un cierto producto, ¿sí? Por ejemplo,
Vamos a poner un ejemplo. Ya. Vamos a poner el mercado de que existe una empresa, existe una tienda, ¿verdad? Que ofrece maíz o o que ofrece choclo. Solo por ejemplo. Entonces, por el simple hecho de que esa tienda vende el choclo, va a obtener un ingreso, ¿verdad? Por el simple hecho de intercambiar los bienes. ¿Ok? Ese ingreso es el que se obtiene al momento de igualar el precio con el costo marginal, como si fuera competencia perfecta, ¿sí? Pero ¿qué pasa después? Si yo soy la única empresa o la única tienda en el barrio o la única empresa en el mercado que ofrece choclo, ¿verdad? Eso le da un plus al producto, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que uno de los fundamentos de la economía es que mientras más escaso sea el producto, lo más probable es que se aumente el precio, ¿sí? Entonces, en este punto aquí debemos de saber de que esa tienda va a tener ingresos por el simple hecho de vender el choclo y por otra parte va a tener ingresos por el simple hecho de que el producto sea escaso. Es decir, que solo en esa tienda se pueda vender el producto. Entonces, eso se ve reflejado en esta parte de aquí. Solo vamos a regresar al ejemplo original, 1.5, ¿sí? Ese 1.5 en este ejercicio de aquí es 1 más 0.5, ¿sí? Para poder definir el ingreso que va a percibir la persona o la empresa dentro de un mercado por el simple hecho de ofrecer ese producto, es como si fuera en competencia perfecta, ¿sí? Porque en competencia perfecta las personas ofrecían sus productos y no había este poder de mercado, ¿sí? Entonces eso iba a ser igual al precio, igual al costo marginal. Entonces, dentro de este coeficiente, ¿eso qué me puede representar? El 1. Vamos a separar esto de aquí y vamos a multiplicarlo. Entonces, esto me quedaría costo marginal o 1 por el costo marginal más 0.5 del costo marginal. Eso es igual a 1.5, ¿sí? Esta parte de aquí corresponde a los beneficios como competencia perfecta. Como si fuera de que por el simple hecho de estar en el mercado y ofrecer el choclo, obtiene beneficios la empresa, ¿sí? Obtiene ingresos, ¿ok? Pero ¿qué pasa con con la otra sección? Esta sección de aquí es lo que me indica o lo que me da a conocer de que la empresa tiene ese poder de mercado, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si este índice de Lerner me hubiera salido de esta forma? Precio igual a 1 por el costo marginal. Esto me quiere decir que es 1 más 0 del costo. Ay, otro Z. 1 más 0 del costo marginal, ¿sí? ¿Y esto qué me trata de decir? Este 1, ¿verdad? Es que la empresa va a obtener beneficios por el simple hecho de ofrecer el producto y va a tener $0 o 0 en beneficios, ¿verdad? Por por poder de mercado. ¿Eso qué me trata de decir? De que la empresa no tiene poder de mercado, ¿sí? Entonces, el simple hecho de que este valor, este 1.5, o el valor que el coeficiente me salga mayor a 1, entonces me trata de dar a conocer de que la empresa tiene poder de mercado, ¿sí? El 1 corresponde a los beneficios que suele tener la empresa en competencia perfecta, ¿sí? Y el diferencial, en este caso el 0.5, corresponde a los beneficios o el ingreso que va a percibir la empresa por ofrecer, eh, por ofrecer esta parte de aquí de mercado monopólico, por ser la única empresa en el mercado. Ahí queda un poco más claro. Me gustaría que me confirmen. Sí, pero una pregunta. ¿Sí? Como antes tú supusiste, si era de 3, tú hacías como que decías 2 y más 1. O sea, Ajá. normalmente sí puede ser, porque suposición, ¿verdad? Normalmente puede que salga otro resultado, puede que salga, qué sé yo, 2.75 y yo te diga, ¿por qué no puede ser $1.50 y 75 centavos? Como quiere decir, que vendría a ser el poder que tiene en el mercado. ¿Cómo? Por ejemplo, tú me estás diciendo que tienes 1.50. Ujú. Ya, imaginemos que sea $2,
pongo que sean $3.25, pero simplemente $2 le pertenece al beneficio por competencia perfecta, ¿ya? Y el dólar 75 vendría a ser, qué sé yo, porque tiene poder en el mercado. ¿Ya? Ya, exactamente, si yo supongo, no, los ejercicios me lo dicen, o cómo yo separo esa cantidad, porque puede decirme cuál es la cantidad o el beneficio que tiene la empresa o algo por el estilo. Porque, por ejemplo, ahí 1.5, chévere, 50 centavos son los que tiene porque tiene por en el mercado. Pero ¿cómo se sabe exactamente cómo es? Tal vez en una pregunta. Ojo, es algo, bueno, es algo bueno que lo que me preguntaste. Y para eso te voy a responder de esta forma. Esta relación de aquí no me da en dólares, ¿sí? Ah, Esto lo que ya. me dice es que eh, tomando en cuenta un nivel de producción, ¿verdad? El precio que va a cobrar para todos los niveles de producción va a ser 1.5 del costo marginal que aparezca ahí. Por ejemplo, hay ciertos casos en los que la curva de costo marginal sea positiva, es decir, 2 por Q, ¿sí? Por ejemplo, es una curva positiva. Entonces, dependiendo del nivel dependiendo del costo marginal, yo voy a establecer mi precio. Y ese precio siempre va a estar por encima del costo marginal. Ese estar por encima del costo marginal es el beneficio del monopolio. ¿Y cómo está expresado ese beneficio del monopolio? De la forma que les estaba contando, ¿sí? Este 1.5 no significa dólares. Significa cuántas veces yo voy a multiplicar el costo marginal, ¿verdad? Para obtener el precio del mercado. Básicamente es una relación. Exacto. Por eso es que me dice, establezcanlo como relación entre el precio y costo. Inclusive nosotros habíamos dicho, por concepto, de que el índice de Lerner es la relación que existe entre el precio y el costo marginal, ¿verdad? Para cobrar dentro del mercado. Y que ese precio o esa relación es la que me llega a maximizar los beneficios del monopolio, ¿sí? Entonces ahí queda un poco más claro. Sí, Ya, perfecto. Entonces, si no tienen ninguna otra duda, voy a seguir con el siguiente ejercicio. Ok. El siguiente, como les estaba contando, este es un ejercicio de monopolio. El ejercicio me dice lo siguiente. Un monopolio ofrece cortes de cabello, Y, al cual satisface una curva de demanda modelada como precio de Y igual a 100 menos 2Y. Sabiendo que el costo que tiene la empresa es marginal constante igual a 20. ¿Cuál es el nivel de producción que maximiza los beneficios? Y aquí me voy a quedar un ratito. Y quiero introducir como ejemplo el tercer literal. Me dice, se conoce que el costo total de la empresa, de CENEL, está modelada en el corto plazo como 2Q a la 1 medio más 150.000. ¿Sí? Hasta ahí me voy a quedar. ¿Por qué quiero darles a conocer esto? Cuando me dé costo marginal, estoy asumiendo de que la empresa tiene una función de beneficios, no, una función de costos en el largo plazo. ¿Sí? Recordemos, en el largo plazo la empresa no tiene costos fijos. Entonces, acá la empresa sí tiene una función de costos con costos fijos. Por lo tanto, aquí tenemos una función de costos en el corto plazo. ¿Sí? Inclusive me está diciendo en el corto plazo. ¿Ok? Tengamos en cuenta eso. Si aquí me tiene una empresa con costo marginal constante igual a 20, yo no tengo que suponer, yo no tengo que averiguar o yo no tengo que a lo mejor imaginarme cuál va a ser el costo fijo, ¿sí? A menos que me lo indique y me esté dando información para eso, ¿sí? En este caso no me dice eso de ahí, por lo tanto yo estoy diciendo de que esta empresa tiene una función de costos en el largo plazo, ¿sí? Entonces, como tiene una función de costos en el largo plazo, ¿sí? Entonces la función de costo total
va a ser igual a bueno, solo integramos el costo marginal, ¿sí? Solo se integra el costo marginal, ¿verdad? El costo marginal, ¿verdad? Con el diferencial de Q. Y esto me dice que si el costo marginal es constante igual a 20, ¿sí? Si es igual a 20, entonces va a ser la integral o la antiderivada de 20 por diferencial de Q. Lo cual me va a dar que el costo total es 20Q. Ustedes se han de preguntar, ¿pero para qué necesito el costo total? Porque para maximizar los beneficios o para poder saber la maximización de beneficios, necesito el costo total, ¿sí? Y para poder hallar los beneficios de la empresa. Ok, entonces, perfecto. Ya tenemos el costo total. Por lo tanto, aquí podemos tener que los beneficios que dependen de Q van a ser igual al precio. Una pregunta, aquí como solo me dan que es igual constante a 20, y si me dan tal caso el costo marginal como en la parte de abajo, solo que ella me dice que es corto plazo, ahí integro toda la función, como quien decir, ¿Cómo? o sea, en la 3, En la 3, ahí me tocaría integrar todo la. el costo total, ¿verdad? Pero aquí te está dando la función de costo total. No tienes nada que hacer con integrar. Ah, ya listo. Ya, de llegarse a ser el caso, por ejemplo, porque sí he visto, que me aparecen dos costos totales. Por ejemplo, y aquí yo lo estoy poniendo como un caso de ejemplo. No es que pueda pasar, porque sería muy fregado. Me da el costo marginal igual a 10. Me dice que el costo total, ¿verdad? A un nivel de producción de 1000 unidades, porque a mí sí me ha pasado, es de 150.000. Más, bueno, y que el costo total, ¿verdad? A un nivel de 1500 unidades es de 178.500, ¿sí? Y me dice, hay la maximización de beneficios, ¿sí? Entonces, lo que yo debo hacer es antiderivar, ¿verdad? El costo marginal, me va a dar 10 por Q más una constante C, ¿sí? ¿Y cómo hay esta constante C? Establezco un sistema de ecuaciones. Va a ser costo total, ¿verdad? Multiplicado por 1000 aquí, igual a 150.000. Y por otro lado, ¿verdad? Aplico lo mismo. 10 por 1500, ¿verdad? Más C tiene que darte... Ah, no. Aquí nomás establezco por Q. Qué tonto. 500. Ah, no, sí está bien. Entonces, ahí es donde yo llego a descubrir, por ejemplo, si me llega a dar un solo costo total, por ejemplo, ahí yo puedo hallar el costo fijo. Pero si me está dando dos, puedo establecer un sistema de ecuaciones o puedo resolver de manera matricial por método de Gauss-Jordan. ¿Sí? Solo es como un ejemplo. No es que llegue a aparecer eso. Aunque no creo que sea tan hijo de su madre como para poner eso ahí. Entonces, regresando al ejercicio de acá, ¿verdad? Nosotros sabemos que los beneficios van a ser los siguientes. Precio, que en realidad es la función de demanda, multiplicado por la producción, por la cantidad, menos el costo total que depende de Y. Uy, la costumbre. Costo original diferencial de Y. Ok. Entonces, nosotros tenemos que esta es la función de beneficio. Nosotros sabemos que esta es la función. ¿Sí? ¿Y por qué yo necesito establecer la función de beneficios? Porque para hallar nivel de producción y el precio dentro de un mercado monopólico, yo parto de la maximización de beneficios. ¿Sí? Entonces, el primer paso no va a ser precio igual a costo marginal. No. ¿Sí? Eso ocurre dentro de un mercado socialmente óptimo. Un mercado de competencia perfecta, que es lo mismo. ¿Sí? Al momento de realizar un ejercicio de monopolio, comienzo con la función de beneficios. ¿Sí? Porque el objetivo del monopolio es maximizar los beneficios económicos. ¿Sí? Más que todo por esa parte de ahí. Entonces, la demanda del mercado va a ser 100 menos 2 por Y
multiplicado por y menos 20y, que es la función de costo total que ya habíamos hallado. Entonces, teniendo eso de ahí, nosotros llegamos a despejar. Va a ser 100y menos 2y al cuadrado, 2y al cuadrado, menos 20y, ¿sí? Y esto a la final termina siendo 80y menos 2y al cuadrado, ¿sí? Si nosotros queremos maximizar los beneficios, ¿qué hacíamos? Derivamos esta función con respecto a la producción, con respecto a la variable. Para maximizar beneficios era la derivada de la función de beneficios. Ay, no, es una variable nomás. Con respecto a la producción igualado a 0. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que los beneficios son 80y menos 2y cuadrado. Su derivada, ¿cuánto sería? 80 menos 4y. Y esto igualado a 0. Si nosotros despejamos, me da como resultado que la producción tiene que ser sí o sí. ¿Cuánto? 20. 20. ¿Sí? Perfecto. Entonces la producción tiene que ser igual a 20. Si me llegan a preguntar el precio que maximiza los beneficios, ¿dónde lo coloco? En la función de demanda. Porque nosotros sabemos que el precio que va a vender el monopolio es el mismo precio que va a recibir el mercado, ¿sí? O va a recibir la demanda. Por lo tanto, aquí va a ser el precio igual a 100 menos 2 por y, que nosotros ya hemos hallado que y es 20. Por lo tanto, va a ser el precio igual a 100 menos 40. En otras palabras, el precio va a ser igual a $60. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Entonces ya tenemos el precio y la cantidad de equilibrio del mercado. Si me llegan a preguntar cuál es el excedente del consumidor a este nivel de precio, ¿qué es lo que debíamos de saber? No tengo una gráfica de una función de demanda. Nosotros sabemos que la función de demanda tiene una forma negativa, ¿verdad? Con una pendiente negativa. Solo que tiene como una forma... Muy bien. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que la función de demanda tiene una forma negativa, ¿sí? Y la curva de costo marginal tiene esta forma, es decir, como el visto de Nike, ¿sí? El ingreso marginal siempre tiene esta forma de aquí, ¿verdad? Donde el punto, donde llega el ingreso marginal, es donde el punto es socialmente óptimo. Es decir, en este punto de aquí, ¿verdad? En este punto de aquí, donde el ingreso o la demanda es igual al costo marginal, ¿sí? Es en ese punto donde el ingreso marginal es igual a 0, ¿sí? Y este punto donde se intersecta el costo marginal con el ingreso marginal es lo que da lugar a el precio, ¿verdad? A esta cantidad del mercado y a este precio del mercado, ¿sí? Entonces, el excedente del consumidor que nosotros queremos hallar es toda esta sección de acá, ¿sí? Toda esta sección de aquí. Perfecto. Entonces, si nosotros queremos hallar a ese nivel de precio, ¿verdad? ¿Qué debemos de hacer? Podemos considerar la curva de demanda, ¿sí? Podemos considerar las curvas de demanda de dos formas, de la forma directa o la forma indirecta, ¿sí? De la forma directa es tal como está aquí, ¿sí? Tal como está aquí. Que el precio sea una función de la producción o de forma directa en el que la producción sea una función que dependa del precio, ¿sí? Lo único que debemos tener a consideración, o que debemos considerar, son los límites de integración, ¿ok? Entonces, nosotros sabemos que en este punto de aquí, ¿sí? Es la producción igual a 20, precio igual a 60, ¿sí? A mí se me va a hacer un poco más fácil si yo llego a realizar lo siguiente. Si yo llego a hacer el excedente del consumidor, va a ser igual a la integral de la función y directa de la demanda, es decir, de 0 a 20, ¿verdad? De la función de, ¿dónde está? 100 menos 2 por y, ¿verdad? Por diferencial de y, ¿ok? ¿Qué es lo que estoy diciendo?
de que yo estoy haciendo un barrido vertical. Desde el cero, ¿verdad? Desde donde no se produce, hasta la producción por monopolio. Tomando este barrido vertical, ¿verdad? De toda la función de demanda. Pero ojo, si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que debemos de hacer? Esa integral me va a dar el resultado de toda esta sección de aquí, desde la demanda hasta el cero. Por lo tanto, ¿qué es lo que debo aplicar? Debo de restar la función y igual a 60, ¿sí? O y igual al precio, que en este caso es el precio igual a 60, menos 60, ¿sí? Función de arriba menos función de abajo. Ok, entonces esto a la final me da como la integral de 0 a 20 de 40 menos 2y por diferencial de y. ¿Sí? Entonces, esto que me va a dar igual a 80y, ¿verdad? Menos y cuadrado. ¿Sí? Y esto lo evalúo entre 20 y 0. Ok. Al momento de realizar la evaluación entre 20 y 0, ¿cuánto me tiene que dar? Con 20 va a ser 40 por 20 menos 400, porque es 20 al cuadrado. Menos, ¿verdad? 40 por 0, 0. Menos 0 al cuadrado, 0. Entonces queda esta parte de aquí. Y aquí va a ser 800 menos 400. Me da igual a que el excedente del consumidor va a ser igual a 400. ¿Sí? Hasta ahí no hay ningún problema. ¿Sí estuvo claro? Ok. Muy bien. Sí, sí, Entonces, sí es. ya, perfecto. Esta es la parte que me estaba diciendo, ¿ya? ¿Verdad? Entonces, el literal D me dice lo siguiente. ¿Cuál es el nivel socialmente óptimo en este mercado? ¿A cuánto ascenderían los beneficios? Ok. Entonces, el nivel socialmente óptimo es el que se conoce como el equilibrio en competencia perfecta. Solo es que aquí ya lo toma como un equilibrio óptimo para la sociedad. ¿Sí? Entonces, el equilibrio socialmente óptimo en este nivel, uy, se quedó, va a ser el siguiente: precio igual al costo marginal. Ese es el equilibrio en la unidad anterior. Equilibrio en competencia perfecta. Si nosotros sabemos que la costo marginal es constante igual a 20, eso nos trata de decir que el precio va a ser igual a 20. ¿Sí ven la gran diferencia entre 60 y 20? ¿Verdad? Entonces, en este punto, ¿verdad? ¿Cuánto va a producir la empresa? Y hacemos lo mismo que habíamos hecho en la curva de demanda. ¿Sí? Precio, $20 igual a 100 menos 2y. ¿Sí? Que es la curva de demanda. Y despejamos y. Entonces va a ser 2y igual a 80, porque es 100 menos 20. Por lo tanto, al final, y es igual a 40. Entonces, se estaría produciendo el doble para llegar a optimizar llegar que cada una de las personas del mercado tengan un punto socialmente óptimo. ¿Y a cuánto ascenderían los beneficios? Y aquí vamos a calcular los beneficios de los dos casos. ¿Sí? Del caso de competencia perfecta y el caso del mercado monopólico. Entonces, vamos a poner competencia perfecta, ¿verdad? ¿A cuánto va a ser igual? El precio, $20, por la cantidad menos, en este caso de aquí, me dicen que es el costo total 20y. Entonces va a ser 20 por la cantidad producida, 40. Si ustedes se están dando cuenta, debido a que no hay beneficios, debido a que en esta parte de aquí no hay costos fijos, ¿verdad? Sería el ingreso por la cantidad menos 20 por la cantidad. ¿Sí? Entonces, esto me da como resultado 0. La empresa no tiene beneficios. ¿Sí? Y recordemos algo que aquí sería muy interesante recordar. ¿Sí?
¿qué habíamos dicho cuando una empresa en competencia perfecta actuaba en el largo plazo? ¿Se acuerdan? ¿No? Que en el largo plazo, las empresas en competencia perfecta iban a dar lugar a... Ay, no, aquí no es. Sorry. Acá está. De que en competencia perfecta iba a ser el costo marginal igual al costo medio. ¿Sí? Y esto me daba igual a que los beneficios de las empresas iban a ser siempre iguales a cero. Y aquí vemos la plena, el pleno resultado de este factor. ¿Sí? Vemos de que los beneficios de la empresa dentro de una estructura de costos en el largo plazo terminan siendo iguales a cero. Entonces, ahí es donde se cumple la teoría. Si me piden recordar la unidad 3, entonces ese sería como el concepto claro. Ok. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando es un mercado monopolio? Un mercado monopólico. Aquí sería precio por cantidad, el precio, ¿verdad? $60 por la cantidad menos 20 por la cantidad producida, que este es el costo total, 20 por 20. Entonces aquí, ¿cuánto va a ser? 6 por 2.200 menos 400. Al final, ¿el resultado cuánto es? 800. Si la empresa tuviera que optar en actuar como si fuera competencia perfecta o como mercado monopólico, y aquí ya me estoy introduciendo a teoría de juegos, si yo tuviera que decir entre ambos, ¿cuál escogería? Escogería el mercado monopólico. ¿Sí? Entonces, por esta razón es que muchas de las empresas tienen ese deseo de que solo ser la única en el mercado. ¿Ok? Entonces, de manera teórica, cosas que deben de saber, es que una de las cosas que requieren las empresas para convertirse en monopolios es que el producto que ellos ofrezcan, ¿sí? Sea único en el mercado. De que no pueda aparecer en otro mercado muy parecido. ¿Sí? Por ejemplo, esta parte de, como por ejemplo Apple. Apple tiene bastantes beneficios, ¿sí? Tiene una función de beneficios muy alta, beneficios económicos muy altos, ¿debido a qué? A que la marca de por sí da un factor diferenciador. ¿Sí? Y aquí vamos a entrar a esta diferenciación de producto. Esa diferenciación es la que permite de que las empresas o que los consumidores vean esos productos como únicos. Y como son productos únicos, cada uno de ellos se ve como si fuera un mercado monopólico. Y ya se dan cuenta por qué es un mercado monopólico. ¿Ok? Entonces, otra de las razones es la creación de marcas. ¿Sí? Las marcas son las que también permiten de que las personas vean a las empresas como un monopolio. ¿Sí? Es por eso que es tan importante que ustedes conozcan esta parte de aquí, porque les va a ayudar bastante, más que todo en la parte de gestión de marketing. ¿Sí? La creación de marcas, el branding, el desarrollo de productos plenamente diferenciadores y una segmentación de mercado correcta es la que me va a permitir de que mi producto, mi empresa, actúe como si fuera un monopolio. Y ya se están dando cuenta por qué las empresas desean actuar como un monopolio. Porque obviamente los beneficios son sumamente mejores que como si fuera competencia perfecta. ¿Ok? Entonces, ya tenemos resuelto esos dos ejercicios ahí. ¿Hasta ahí alguna duda, algún problema? No, ninguno. Ya. Ok. Perfecto. Entonces vamos a ir con el último ejercicio. El último ejercicio, como les andaba contando, es un ejercicio de monopolio natural. Recordemos, ¿cómo podemos diferenciar a un monopolio de un monopolio natural?
un monopolio natural tiene costos fijos demasiado grandes. Eso es lo que habíamos hablado la vez pasada. ¿Sí? Y normalmente la función de costos totales tiene una función que depende de Q y ese término de Q es elevado a una potencia o una raíz. ¿Sí? Una potencia que esté entre 0 y 1. ¿Sí? Puede ser un medio, puede ser un tercio, un quinto, un cuarto. Tiene que ser elevado a una potencia fraccionaria. ¿Por qué? Ya les voy a mostrar por qué. Porque al momento que yo calcule el costo medio y el costo marginal, me va a terminar saliendo una forma muy parecida a este de aquí. ¿Sí? Y esta es la fórmula general que se puede identificar a un monopolio de por sí. ¿Sí? Y además, cuando yo tengo esta clase de modelo de costo total como si fuera una fracción, la potencia de Q, entonces va a existir este rendimiento creciente a escala. ¿Sí? Ese rendimiento que nosotros habíamos definido de por sí. Las empresas iban a tener rendimientos a escala con esta función de costo. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí tenemos, se conoce que el costo total de la empresa es en él, está modelado en corto plazo de esta forma, y la curva de demanda está modelada de la forma precio, que depende de la cantidad, 1500 menos 3Q. ¿Sí? Hay el equilibrio socialmente óptimo del mercado. ¿Ok? Entonces, ¿qué habíamos dicho en el punto socialmente óptimo? ¿Qué necesitamos? La curva de oferta de la empresa. Y para la curva de oferta era el costo marginal desde el punto de cierre. ¿Sí? Entonces, esa era la curva de oferta. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es lo que ya hemos aprendido en las unidades anteriores. ¿El costo marginal cuál va a ser? ¿Acaso no va a ser la derivada de esto con respecto a Q? Entonces, baja el 1 medio, ¿sí? Queda 1 medio, 2 por Q elevado a la 1 medio menos 1. ¿Qué haría? Entre 1 medio multiplicado por 2 queda 1. Dividido para Q y elevado, ¿verdad? A la 1 medio. Ustedes lo pueden comprobar. Pero este es el factor, ¿sí? ¿Ok? Entonces, más que todo esta parte de aquí. Costo marginal 1 sobre Q a la 1 medio. Ok. Entonces, si queremos calcular el punto de cierre, ¿qué debemos calcular? El costo variable medio, ¿verdad? El costo variable medio, ¿cuánto va a ser? Si nosotros sabemos que el costo variable es esto de aquí, el costo variable medio, ¿cuánto va a ser? Va a ser 2 sobre Q elevado a la 1 medio. Porque sería Q a la 1 medio dividido para Q, ¿sí? Solo es que yo lo estoy haciendo un poco más rápido. Entonces, si yo quiero derivar esta función de aquí, ¿cuánto me podría estar quedando? Recordemos, para llegar al punto de cierre, ¿qué es lo que podíamos hacer? Derivar el costo variable medio con respecto a Q, igualarlo a 0, o también se podía hacer el costo marginal igualado al costo variable medio. ¿Sí? Entonces podemos aplicar ambos. Vamos a aplicar el segundo, porque aquí se hace un poco más fácil. Si ustedes se están dando cuenta, tienen el mismo denominador. Entonces, esto de aquí me trata de decir que el costo variable medio menos el costo marginal tiene que ser igual a 0 para que se cumpla la igualdad. Por lo tanto, va a ser 2 sobre Q elevado a la 1 medio menos 1 sobre Q elevado a la 1 medio, ¿verdad? Y esto tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, esto es la final, que es lo que me decía, ¿verdad? 2 menos 1 terminaba siendo 1 sobre Q elevado a la 1 medio. Y esto igualado a 0, ¿verdad? ¿Cuánto me tenía que salir igual a Q? Aquí, ¿cuánto me tendría que aplicar? Entonces, si ustedes se están dando cuenta, ¿verdad?
¿Dónde va a ocurrir eso? ¿A qué nivel de Q va a ocurrir esto de aquí? No va a ser cuando Q tiende al infinito del el costo del medio, ¿verdad? Menos el costo marginal, y ahí solo en ese entonces va a salir igual a 0. Si ustedes se están dando cuenta, ¿verdad? Esta función de aquí, 1 sobre Q elevado a la 1 medio, ¿verdad? Q tiene que ser demasiado grande como para que el resultado me dé igual a 0. ¿Sí? Si ustedes quieren resolver esta parte de aquí, ustedes pueden hacerlo claramente a través del L'Hopital. No hay ningún problema. Pero ¿cuál es el punto? Que a la final siempre va a haber terminar un término de Q, ¿verdad? Pues por este factor aquí, por el 1 medio, va a quedar el resultado ahí. ¿Sí? El factor tiene que ser muy grande. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? De que no existe punto de cierre. ¿Sí? No existe punto de cierre. Por lo tanto, la curva de costo marginal, ¿verdad? Termina siendo la curva de oferta. ¿Ok? Entonces, precio va a terminar siendo 1 sobre Q elevado a la 1 medio. ¿Sí? Entonces, esta es la curva de oferta de la empresa. Considerando qué cosa? Competencia perfecta. ¿Sí? Esto de aquí. Si nosotros queremos igualarlo con la de acá, para hallar el punto socialmente óptimo va a ser 1 sobre Q elevado a la 1 medio, ¿sí? Igual a ¿cuánto? 1500 menos 3Q. ¿Ok? Entonces, ¿esto cuánto tiene que ser? 1, ¿verdad? Igual a 1500 menos 3Q elevado a la 3 medios. Ahí me faltó. Q elevado a la 1 medio. Y aquí lo pueden resolver por fórmula general. ¿Ok? Como ese no es el propósito del ejercicio ahora, ¿verdad? Si lo es que dejarlo expresado, porque ya se ve que está un poco quedado. Lo vamos a dejar hasta ahí. Sí, pero ahí lo que único que se debe de hacer es dejarlo expresado. Más que todo para no quitarles mucho el tiempo. Ok. Equilibrio monopólico del mercado. Para el equilibrio monopólico, sí, nosotros debemos calcular el ingreso marginal. ¿Ok? Que va a ser el ingreso marginal igual a la derivada del ingreso total, ¿verdad? Como función que depende de Q, dividido para diferencial de Q. ¿Ok? Y esto me trata de decir que multiplico precio por cantidad, donde precio es la demanda del mercado, va a ser 1500 por Q, ¿verdad? 1500Q menos 3Q al cuadrado. Este es el ingreso total y lo derivo con respecto a Q, ¿sí? Entonces la derivada de eso, ¿cuánto va a ser? 1500 menos 6Q. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser el equilibrio monopólico? 1500 menos 6Q igual a 1 sobre Q elevado a la 1 medio. ¿Sí? Si ustedes se están dando cuenta, ¿verdad? Es un equilibrio muy parecido al de acá. ¿Sí? Lo que aquí podemos hacer es 1500, ¿verdad? Q elevado a la 1 medio. Solo para hacerlo como fines 6Q elevado a la 3 medios. ¿Ok? Y esto es igual a 1.
¿Qué es lo que voy a hacer ahorita? Solo para darle una idea. Si hago cambio de variable, donde z es igual a 1500 q elevado a la 1 medio menos 1, ¿verdad? Dentro del equilibrio monopólico, ¿cuánto me va a quedar? Z menos 6q elevado a la 3 medios, que va a ser igual a 0. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo de esto de aquí? Q elevado a la 3 medios, ¿ok? Va a ser igual a z sobre 6. ¿Sí? Porque lo llevé al lado positivo y lo dividí. Ok. Si nosotros hacemos el mismo caso en la parte de acá, ¿ok? Este pasa al lado positivo, este termina siendo el lado negativo, ¿ok? Sí. Quiero que se den cuenta de algo. Termina siendo 3q elevado a la 3 medios igual a z por el cambio de variable de acá. Porque sería 1500 a la 1 medio y este pasa al otro lado con signo negativo, menos 1. Se cumple con el cambio de variable. Y aquí q a la 3 medios, ¿verdad? Es igual a z sobre 3. ¿Sí? Entonces, quiero que entiendan una parte de aquí. Si ustedes se están dando cuenta, ¿verdad? Aquí en el mercado, en el equilibrio monopólico, el nivel de producción va a ser menor que cuando estaba en competencia perfecta. ¿Sí? Porque z sobre 3 termina siendo mayor que z sobre 6. Eso quiere decir que en esta parte de aquí, ¿verdad? La producción va a ser la mitad de lo que el mercado en competencia perfecta desea. Por ejemplo, si la demanda de energía eléctrica es de 280.000 kilovatios hora, si la empresa actúa como monopolio sin importarle el beneficio a las personas, entonces para obtener una maximización de beneficios, la empresa va a generar una producción de la mitad. Es decir, en vez de ser 280, va a ser 140.000. ¿Sí? Esto es lo que me trata de decir este análisis. ¿Y qué es lo que va a generar eso de ahí? Que al igual que en los casos anteriores, van a haber personas que no van a poder acceder al consumo de energía eléctrica. ¿Sí? Cuando son monopolios naturales, debemos considerar de que la mayoría de ellos son dentro de mercados donde se necesita que toda la demanda del mercado pueda ser abarcada. ¿Sí? Donde se pueda abarcar a todo el mercado posible. Si es posible abarcar todo el mercado, se lo abarca. ¿Sí? Así que aquí, ¿verdad? Hay el punto donde se abarcan todos los costos de la empresa. Es interesante esta parte de aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el punto donde se llega a satisfacer a todos los costos de la empresa va a ser el punto donde la demanda iba a ser igual al costo medio. Y esa igualdad, ¿verdad? Me va a permitir, quiero aplicarlo de forma gráfica, déjenme un ratito. Denme un ratito.
Ok, un ratito. Ok. Ujú. Lo que yo estoy haciendo es colocar o tratar de poner la curva de demanda dentro del gráfico que les había mostrado. ¿Sí? Para que ustedes puedan ver. Ok. Bueno, vamos a compartir pantalla. Perfecto. Ok. Muy bien. Quiero que vean esta parte de aquí. La línea gris corresponde a la demanda del mercado, del ejercicio. La línea azul corresponde a la curva de costo medio y la de aquí, costo marginal. ¿Sí? Muy bien. Esta parte de aquí, ¿verdad? La intersección entre la curva gris, que es la de la demanda, y la naranja, que es esta parte de aquí de la curva de oferta, de la curva de costo marginal, da el punto socialmente óptimo. Es decir, donde los consumidores y los productores se llegan a tener un equilibrio socialmente óptimo, ¿sí? Donde la demanda se puede abarcar lo más que pueda. Ok. ¿Qué es lo que ocurre? A este punto de aquí nosotros habíamos dicho de que el costo medio es el costo que se distribuye todos los costos por unidad. Es decir, el costo total, ¿verdad? La estructura de costos o todo lo que me cuesta producir el caso de la producción, ¿verdad? Pero distribuido de manera equitativa para cada uno de los valores, para cada uno del nivel de producción, ¿sí? Entonces, el punto donde yo puedo sostener mi estructura de costos es la intersección entre la demanda y el costo medio, aquí, justamente aquí, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver. El deseo del mercado es este nivel de producción, ¿sí? Uy, se quedó. Derecha, derecha. El punto o el deseo del mercado es ese nivel de producción, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Dice la empresa, yo solo puedo producir esto de aquí. La diferencia o la brecha entre estos dos son el número de personas que quieren consumir energía eléctrica, pero de alguna u otra forma el mercado no les impide, ¿sí? Entonces existe esta pelea de que eh, de los apagones, de las personas que no reciben electricidad, y como es considerado como un servicio universal, es visto de manera mala por los consumidores, ¿sí? Entonces, eh, quiero darles en cuenta esto de aquí. Siempre, cuando se trate de monopolios naturales, va a existir este dilema de ineficiencia, ¿sí? Aquí, la ineficiencia va a ser de que la diferencia entre el costo medio y la curva de demanda, ¿sí? En el punto socialmente óptimo va a ser el costo fijo que la empresa no puede sostener, ¿sí? Es decir, aquí la empresa cubre los costos de producción, pero no cubre los costos fijos. Y nosotros que habíamos dicho que ocurría con respecto a monopolios naturales, de que los costos fijos eran los más grandes, ¿sí? Lo que iba a generar esta afectación de que la empresa en el largo plazo iba a cerrar, ¿sí? Por otro lado, aquí, ¿verdad? La empresa establece una estructura de costos en la cual se puede sobrevivir, pero el chiste es que va a tener reclamos por parte de los consumidores, ¿sí? Más que todo porque les impide consumir electricidad, ¿ok? Entonces,
¿Qué es lo que hace el monopolio en esta clase de casos? Establece una discriminación de precios, ¿sí? Y esto se lo va a ver después. ¿Okay? Se establece, existen varias formas para discriminar precios. Deben saber que discriminación de precios significa de que la empresa va a cobrar un precio diferente en base a ciertos factores, ¿sí? Por ejemplo, el consumo de electricidad. Mientras más consumes, más te pago, más te cobro. Por otro lado, en el caso de el agua potable, mientras más botes agua, más te voy a cobrar. O por el caso de la universidad, mientras más dinero tengas, más te voy a cobrar la segunda matrícula. Solo como por ejemplo. Entonces, esas son las estrategias que aplican las empresas como monopolio natural para poder llegar a abarcar toda la demanda del mercado, ¿sí? Porque saben de que existen personas que pueden y no pueden, sin la necesidad de quitarlas del mercado, ¿sí? Sin necesidad de que exista esta deficiencia o ineficiencia operativa, ¿ok? Entonces, más que todo en esa parte de ahí. ¿Cuál sería el mejor punto? Aquí no les podemos decir, ¿sí? Pero el mejor punto va a depender del punto de vista. Si tú quieres decir cuál sería el punto óptimo para la sociedad, demanda igual costo marginal. El mejor punto para la empresa, costo medio o que esté por encima del costo medio. ¿Sí? Porque esta parte de aquí es la que va a tener los beneficios. Si ustedes se están dando cuenta, ¿verdad? La mayor brecha entre estos dos va a generar este punto de aquí. Inclusive es menor, ¿verdad?, que la igualdad entre el costo medio y el costo marginal y la demanda. ¿Sí? Entonces, más que toda esa parte de ahí. Para eso, ¿verdad? Después vamos a necesitar la discriminación de precios. Hay un sinnúmero de discriminaciones dependiendo de qué forma o cómo lo vaya a establecer. ¿Sí? ¿Que hasta ahí alguna duda?